¿Qué tal, compañeros servidores públicos? Bienvenidos a un programa más de los miércoles, recuerden, totalmente en vivo vía Facebook, La Hora del Servidor Público. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas noches, nuevamente con ustedes en su programa La Hora del Servidor Público. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, antes que nada, de parte del licenciado Francisco Vázquez Guzmán, dirigente de este sindicato y amigo de todos nosotros. Tenemos con nosotros ahora al maestro José Isabel Mora Limón para compartirnos un tema muy interesante, pero además muy adecuado para el tiempo que estamos viviendo. El tema se llama Reflexiones para una reforma de vida. El maestro José Isabel Mora Limón tiene el certificado en la norma S0647 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es evaluador en el programa de certificación docente en EMS por ANUYES. Ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene maestría en educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Especialista en bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética. Para que vean que no es una persona improvisada, una persona totalmente preparada para compartirnos todo lo que necesitamos saber y aplicar. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y también gracias a todos los que hacen posible este espacio y a todos los que los siguen por el canal, por la invitación. Y pues aquí estamos para... Adelante, para hablar, ¿no? Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar dando un poquito de contexto de la plática para que sepamos por dónde vamos a ir, ¿no? Okay. Escuché, creo que hace 15 días al padre hablando de la cuaresma propiamente, y entonces este tema que estamos abordando ahorita se vincula perfectamente con la cuaresma, porque vamos a hacer una reflexión que nos lleve al momento de la cuaresma y de ahí partir para que podamos tener algunas bases que nos permitan reformar nuestra vida en el sentido de ser mejores, ¿no? Como personas, según el estado que guardemos, ¿no? Por como supuesto, padre de familia. Por supuesto, porque debo de decirles que el maestro José Isabel es padre de familia, pero también abuelo. Entonces todo esto nos va a servir precisamente para ser mejores. En el ámbito que nos desenvolvemos, claro, ¿no? En cualquiera, claro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues voy a darles el contexto de lo que vamos a hacer. En esta primera parte pretendemos que reflexionemos acerca de los antecedentes que vamos a llamar antecedentes remotos de la propia cuaresma. Uh-huh. Porque creo que pocas veces nos ponemos a reflexionar un poquito de qué tiene en el fondo cada suceso, de manera que nos sirva, ¿no? Y también que le sirva como ejercicio a nuestra mente. Porque Dios nos hizo así, con un diseño tan perfecto, que nos puso un cuerpo, y luego nos puso un alma racional, y luego dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y creó a Adán, ¿no? Y a Eva, pues también de una costilla. Uh-huh. Entonces nos creó así, seres a semejanza de Dios, con naturaleza racional, espiritual y racional. Entonces tenemos dos compuestos en nosotros, que es el cuerpo y el alma. Sí, y dentro del alma pues nos puso el entendimiento, básicamente, que nos va a servir para... su objeto propio de entendimiento es la verdad. Entonces nos creó con inteligencia para poder descubrir la verdad. Está hecho para eso, es su objeto propio, se dice en filosofía. Es el objeto propio de la inteligencia, es la verdad. Está hecha para descubrir la verdad. Claro que por defecto descubre lo que está mal también, ¿no? Bueno, entonces el primer punto que abordaríamos sería un poquito de la batalla metafísica en el cielo incluso, y ver cómo es que tiene que ver eso con la cuaresma, ¿no? Metafísica. Sí. Una le podemos llamar ciencia, entre comillas. Sí, ciencia, porque no es algo nuevo. La metafísica tenemos oyendo desde hace mucho tiempo que la practicaba inclusive
Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, no sé, todos ellos, ¿no? Sí, todos los filósofos que le dieron formalidad, digamos, a esa ciencia, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Luego viene Santo Tomás de Aquino, San Agustín y todo lo demás para retomar esos conocimientos y aportarle a la cristiandad, ¿no? Bueno, prácticamente de esa batalla me gustaría recordar con ustedes pues la batalla metafísica en el cielo. ¿Qué sucedió y qué tiene que ver con la Cuaresma? ¿Qué sucedió en el cielo? Nos dice la Escritura que hubo una batalla, una gran batalla en el cielo, que fue a causa precisamente de la soberbia de Luzbel. ¿Y por qué? La soberbia se dice que es un pecado propiamente, muy opuesto pues a la humildad, ¿no? Y entonces se dio esa falta de obediencia a Dios, esa falta de plegar nuestra voluntad a la de Dios, porque Dios, que no tiene tiempos, que siempre es como una especie de eterno presente, pues Él sabía que el hombre iba a pecar, que iba a transgredir la norma que le había dado en el paraíso, diciéndole que no probara del árbol del fruto prohibido, haya sido el fruto que haya sido. Pues no es el tema exactamente de ver qué fue, ¿no? Sino que transgredió una norma, ¿no? Y al transgredir la norma que Dios le había dado, bueno, pues ya por este hecho entra el pecado original y lo demás. ¿Pero qué pasó en el cielo entonces? ¿Por qué la soberbia de Luzbel? Dios le revela a los ángeles, todos los ángeles que estaban en el cielo, les revela que el hombre iba a pecar contra Dios. Pero luego el hombre no iba a poder reparar por sí mismo ese pecado, porque el pecado contra alguien particularmente es un pecado de acuerdo a la autoridad de la persona ofendida. Voy a intentar poner un ejemplo. Vamos a suponer que lo que sucede en la escuela, ¿no? Un chico agrede a otro, no sé si de palabra, por ejemplo, y entonces, pues a veces, como dicen, ni caso hace alguno, ¿no? Pero si lo hace, se molesta, bueno, a lo mejor le regresa la afrenta, ¿no? Posiblemente lleguen a las manos, etcétera, ¿no? Que le recuerde algo. Es alumno. Pero si esta persona, la misma falta, exactamente la misma falta, la comete contra el maestro, entonces ya es una dimensión diferente, ¿no? Porque el maestro tiene más autoridad que el propio alumno. Si lo comete contra el director, pues entonces lo van a expulsar de la escuela, ¿no? Es la misma falta, pero de acuerdo a la jerarquía, la autoridad es la gravedad. ¿A quién se hace? A quién se hace. Entonces el hombre cometió una falta contra Dios. No fue un semejante. Y la distancia entre Dios y el hombre pues, es infinita. Dios es infinito y nosotros somos seres finitos y contingentes. Dios no, Dios es necesario. Entonces la falta se hizo gravísima. Y como lo cometió contra Dios, porque Jesucristo es Dios y hombre, se dice unión hipostática, está junto, ¿no? Es hombre y Dios. Entonces el hombre cometió eso contra Dios y no puede pagar la falta. Es tan grave que no puede hacerlo. Entonces Dios le revela a los ángeles que va a encarnar a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, para redimir al hombre de falta tan grave, ¿no? Y bueno, Luzbel dice, ¿cómo? Yo soy un ángel y Dios va a ser hombre, o sea, una criatura. ¿Cómo voy a obedecer yo a Dios? Pues no. Y de ahí viene el famoso grito de non servir, no te serviré. Ese fue el pecado de la soberbia por ese motivo. Porque Dios ama tanto al hombre, ama infinitamente. Como en realidad no tenemos una idea, ni siquiera tendríamos términos para describir ese gran amor que le tiene al hombre. Porque es indecible. La propia Escritura dice acerca del cielo, por ejemplo, que ni ojos vieron ni oídos escucharon, ¿no? Porque no se puede describir. Quizás Dios nos dé la licencia de intuirlo, pero no se puede describir. Entonces se revela
Y viene la batalla metafísica en el cielo y San Miguel Arcángel, a la cabeza de los ángeles, de la legión de ángeles fieles a Dios, digamos, combate al demonio, a Satanás, y de ser luz la luz bella, se convierte en Lucifer. ¿Eso quiere decir luz bella? Sí. Y entonces se desarrolla la batalla, como lo describe el propio la Escritura, y el vencido, que es Luzbel, pues es arrojado a los infiernos. Y alguna frase todavía por ahí de la Escritura dice: "Ay de la tierra, porque ha sido arrojado hacia ella Satanás". Y con él legiones, se dice legiones porque son muchísimos. No es uno ni dos, son legiones, son muchos. Muchos demonios. Muchos demonios. Debemos de saber que los demonios vienen con todo el potencial, digamos, con todo el poder que tiene un ángel. Por eso son capaces de trasladarse rápidamente, pasar una pared. Son espíritus. Se siguen siendo espíritus, pero ahora son humanos. Ese es el antecedente. ¿Y por qué lo citamos? Porque es una desobediencia a Dios, y porque, de acuerdo a algunos teólogos y algunas revelaciones particulares que le ha hecho el Sagrado Corazón y Dios mismo, por ejemplo a Santa María Margarita Alacoque y a otros místicos más, es uno de los motivos que Dios, que dijimos que no tiene tiempo, en su mente está viviendo todo el tiempo, el pecado, el primer pecado, y muchas cosas más, que la ingratitud de su propio pueblo, que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, y luego hacia el futuro, digamos, para nosotros futuro, para él, ¿no? Estaba viendo todo el desagradecimiento del hombre, el menosprecio de su presencia real en la sagrada hostia y en el vino, evidentemente. Y aquí podemos también añadir el que, bueno, aparte de que nos hemos portado de una manera malagradecidos por el amor tan inmenso que Él pudiera tenernos, porque pues Él nunca va a dejar de ser compasivo y misericordioso. Así es. Entonces, pues tenemos que, como dice el tema que estamos abordando el día de hoy, reflexionemos para tener una reforma en nuestra vida. ¿Estamos en tiempo de conversión? Definitivamente. Es un tiempo adecuado. La Iglesia, en su sabiduría, ojalá y la pudiéramos hacer todo el tiempo, ¿no? Pero la reflexión, al menos en Cuaresma, así como la confesión anual, al menos, es parte de lo que la hace la Madre Iglesia para sus hijos, ¿no? Las referencias de este suceso que acabamos de narrar brevemente está en el Apocalipsis 12. Entonces desata la batalla y evidentemente hay bandos, en este caso San Miguel Arcángel y Lucifer, y también hay desenlaces. El desenlace es la victoria de San Miguel Arcángel y la legión de ángeles fieles, y el derrotado, ya lo dijimos, ¿no? Consecuencias de esto: bueno, a partir de entonces sucede luego que se traslada esa lucha metafísica, ese combate espiritual, pues a lo temporal. Lo temporal, hablamos de esta tierra, hablamos de donde nos movemos, ¿no? De todo esto. Y con el pecado original, pues se queda debilitada, languidecida la propia naturaleza humana. Desgraciadamente, a la hora de estar en el paraíso, Adán y Eva siguen o son tentados pues por la maldad, y de alguna manera que el demonio logra acercarse a ellos, como todos ya sabemos, en forma de serpiente, logra tocarlos. Sí, definitivamente. Hablamos un poquito de la creación de Adán y Eva, porque es importante conocer, por ejemplo, de lo que hablamos cuando hablamos de integridad de las potencias del hombre, ¿no? La integridad. Adán y Eva, Adán fue creado en el paraíso, Adán con toda la integridad de sus facultades. Lo puso Dios ahí para que disfrutara todo lo que había creado Dios para él, como el rey de la creación. Entonces Dios le dijo, pues puedes disfrutar de todo, excepto del árbol, la fruta del árbol prohibido, ¿no? O se dice a veces del árbol del bien y del mal, o de la ciencia, cuál fue la trampa del demonio, precisamente para engañar a Eva, y luego Adán, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Qué quiere decir que estaban como
y integridad, lo que había de integridad en esos sentidos, que el hombre tiene en sí facultades que les llamamos superiores e inferiores, llámese también sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el hombre en forma regular las facultades superiores como la inteligencia, la voluntad, la libertad, la inteligencia o entendimiento, y las inferiores pues como son los sentidos, por ejemplo, la vista, el gusto, el tacto, todos tienen un objetivo, Dios nos los puso ahí para algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando queremos aprender matemáticas, pues vamos y estudiamos, vamos a la clase, etcétera, ponemos atención y sobre todo tenemos que arrastrar el lápiz, como dicen los maestros, hacer muchos ejercicios para que pasemos al dominio de lo que queremos aprender, ¿sí? No se puede aprender de memoria solamente, ¿no? O en teoría. Es como la bicicleta, hay que subirse a la bicicleta y pedalearle. Aquí hay que hacer ejercicio. El hombre para aprender cosas pues es así, discurre de esa manera, hay metodologías para hacerlo, para encontrar definiciones y todo. Adán no. Adán estaba con una cierta ciencia infusa, lo sabía sin estudiar matemáticas. Sus facultades superiores, como son la inteligencia, la voluntad, etcétera, pues tenían perfecto dominio sobre las inferiores, sobre los sentidos, por ejemplo. Por eso no era motivo de pecado el que estuvieran desnudos, por ejemplo. No había concupiscencia en ese sentido, porque estaba perfectamente ordenado todo. Con el pecado se desordenan. ¿Qué pasa con la inteligencia y la voluntad? Son dos facultades muy bonitas del hombre y tienen su objeto propio, tienen su finalidad. Así como, por ejemplo, pues el agua es para apagar la sed, la silla es para sentarse. Si no apaga la sed, si no lo podemos sentar, pues no sirve como silla o no funciona como agua. Entonces, ¿para qué está hecha la inteligencia del hombre? La inteligencia del hombre está hecha para, como dijimos, su objeto propio, su fin es encontrar la verdad, descubrir la verdad, discurre hacia adentro también y lee y reflexiona sobre todo y descubre la verdad. Ese es su objeto propio. Ya comentábamos, creo que fuera del aire, que puede descubre de hecho el error, pero por defecto del bien, ¿no? Descubre la verdad. Eso es su objeto propio de la inteligencia. Está hecha para que descubra la verdad. Y luego nuestra voluntad está hecha para querer. Ese es su objeto propio, querer. ¿Pero qué quiere? La voluntad quiere lo que la inteligencia le presenta como bueno. Porque la voluntad es como cieguita, ¿no? Pero la inteligencia le dice, oye, aquí tengo esto, es bueno. Y la voluntad dice, quiero eso que presentas como bueno. Si se equivoca la voluntad, la inteligencia, y nos presenta algo como bueno y no lo es, la voluntad lo va a seguir y va a hacer eso que la inteligencia le dijo que estaba bien. Entonces, como par de facultades que son muy importantes, se tienen que también desarrollar. Nuestra voluntad a veces está muy flaca y no podemos hacer un esfuerzo. Por ejemplo, llego tarde al trabajo porque no me puedo levantar a tiempo, escucho el reloj despertador y en lugar de levantarme, digo, no, 5 minutitos más, ¿no? Ya no le abonamos a la voluntad. La voluntad se desarrolla, como vamos a ver en la segunda parte, pues con ciertos ejercicios, ¿no? Ahorita era conveniente saber de eso por la integridad de cómo estaba hecho Adán en el paraíso, ¿no? La voluntad. Todos tenemos una forma de poderla manejar. Como usted nos comenta, con inteligencia vamos a poder hacer las cosas, sean buenas o malas. Las vamos a seguir haciendo, pero podemos detenernos. Aquí, por ejemplo, a la hora que Eva va tentada a tocar una manzana que no debería, pues fue tocada por el demonio y rompiendo toda voluntad, principalmente por el engaño, que recuerdo que les decía, es que si comes esa manzana, vas a ser como Dios. Por eso es que, con razón no quiere que me coma la manzana, porque nos vamos a parecer y vamos a ser como Él. Mentira total. Sí. Esa habilidad tiene el demonio y recordemos que sigue siendo ángel. Eso, si lo trasladamos a la vida real, nos sucede diario. Sí, claro, nos envuelve de una manera en donde nosotros podamos ver las cosas de una manera diferente, porque el diablo está presente en todo. Así es.
Hay cosas que también vamos a tener que trabajar un poquito con la imaginación, porque Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación era la loca de la casa, porque la imaginación, bueno, digamos, ni es buena ni es mala, pero depende de lo que esté empleada, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio de Loyola recomienda para las reflexiones o meditaciones en los ejercicios espirituales de Cuaresma precisamente, que tengamos como a raya la imaginación, porque es muy fácil que se disperse. A veces yo creo que nos ha sucedido mucho, ¿no? Estamos en misa y de repente estoy muy bien, porque a la hora de la consagración estoy atento, porque viene la parte importante de la misa, que es la transubstanciación, donde por las palabras del sacerdote, que deben ser como Dios estableció, la hostia, que es pan, se transforma en el cuerpo auténticamente de Jesucristo, y también la sangre se convierte, el vino se convierte en sangre, por esas mismas palabras. Y entonces estoy muy atento en eso, pero de repente me estoy imaginando que está en el cielo, y luego pienso en el azul del cielo y me voy con el azul y ya estoy pensando otra cosa muy diferente, cosas, ¿no? Sí. Entonces, la imaginación nos sirve en tanto la podamos emplear para la reflexión, para la meditación, para la creación, la creatividad, no creación, solamente Dios crea, saca de la nada. Pero es el momento en que nosotros podemos hacer temblar al demonio, en el momento en que nosotros o estamos adorando al Santísimo o estamos atentos en la consagración, para que tiemble y nosotros podamos despejar de nuestra mente lo que el demonio quiere que tengamos o pensemos, para distraernos de ese acto sublime o de ese momento que no debemos nosotros de distraernos totalmente. Me gustaría nada más, pues no como sacerdote, por supuesto, soy papá, pero de son familia. 7, son 7. Una pequeña reflexión en lo que a veces nos pasa poquito por alto, y por eso creo que es motivo de que no nos enamoremos totalmente de Dios, ¿no? Porque si lo entendiéramos, nuestra voluntad y la inteligencia se irían inmediatamente. Y es que en la transubstanciación realmente la hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Y como sé que hay mucha gente, o Dios sabe que hay mucha gente incrédula, muchos tomases del siglo XXI, perdón, nos da pruebas. Hay cientos de milagros eucarísticos, le llaman, hostias que se han convertido en carne real y vino que se han convertido en sangre. Por ejemplo, recuerdo ahorita rápidamente el milagro eucarístico de Lanciano. Lanciano se llama así porque de ahí nació Longinos, en ese lugar de Italia, el que le dio la lanzada a nuestro Señor en el corazón. Y es que un monje estaba celebrando una misa, y él, no porque desconfiara, no, por supuesto, ¿no? Era sacerdote, se preguntaba cómo era posible que se convirtiera en auténtica carne y auténtico vino eso. Repito, no porque dudara, sino se preguntaba. Y de repente, enfrente de sus ojos, la hostia se fue convirtiendo en carne, y el vino se hizo sangre, y esa sangre al paso del tiempo, estamos hablando ya casi 1000 años, 800 años, esa sangre se conserva. La sangre se hizo coágulo, se hace como si fuera cal, pierde cuando se hace como cal y se hace como piedritas. Entonces la sangre del milagro eucarístico se hizo 5 piedritas de diferente tamaño. Y si esta es prueba científica, está documentada, hay libros que se llaman el milagro eucarístico, por ejemplo, ahorita recuerdo ese precisamente, y esa sangre presenta características de sangre fresca. O sea, la sangre, cuando por accidente o la sacan de las venas y lo dejan en un lugar, se coagula, pierde propiedades químicas. Sí, claro. Y esta sangre no, está fresca, y ahorita esa sangre se conserva en Lanciano precisamente. Y la hostia que se convirtió en carne, le han hecho estudios, no menos de 5 estudios, creo, científicos, y gente que no es católica. Y finalmente
en la conclusión científica dicen que ese tejido está vivo, o sea, tiene características de carne viva y la sangre viva, como si estuviera corriendo. Y dice, esa sangre es del miocardio, esa carne es del miocardio, o sea, del corazón. Yo imagino como diciendo Dios, mira, para que veas lo que te amo. Del corazón, cuando uno le dice a alguien, te amo de todo corazón, es que lo ama mucho. Pues Dios, siendo Dios, nos ama mucho más, infinitamente. Entonces, si estemos conscientes de que cuando hay la consagración, y después de la consagración, mejor dicho, ya está ahí presente nuestro Señor. Y entonces toda la reverencia, toda la atención tiene que estar ahí. Ni volteando a ver quién llegó, ni mi imaginación que andaba por otro lado, ni si hay ruidos, etc. ¿no? Tiene que estar totalmente ahí. Concentrado en lo que estamos viendo, haciendo y presenciando. Y sí, precisamente las personas que podemos ser, como dice usted, no somos sacerdotes, pero que tenemos la vocación de acudir a misa y sobre todo mañana, los jueves, que a la hora de comulgar se nos da la hostia mojada en vino, y que, pues bueno, el vino de los jueves es totalmente diferente a los de la semana, porque bueno, el vino de la semana es blanco y el de jueves es rojo. Y a la hora que mojan la hostia nos la dan diciéndonos el Padre, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos llega y nos logra meter precisamente en ese momento tan especial que verdaderamente nosotros estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Auténticamente. Definitivamente. Entonces sí vale la pena hacer esa reflexión porque pues estamos ante un Dios vivo, un Dios que nos hizo una promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos, y ahí está. Sí, me gustó mucho el término que usted comentó al inicio, nuestro Dios eterno presente. Presente, eternamente presente. Otra cosa importante, pues si fue Dios es nuestro Redentor. Por eso Dios Padre dispuso que se encarnara la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, en un seno purísimo, que es el de la Virgen María, ¿no? ¿Para qué? Para redimirnos. Entonces, ¿cuál es la causa, digamos, de que se haya encarnado? Pues el amor que nos tiene. No puede ser de otra manera. Si el Padre, por ejemplo, le pide que dé todo al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, todo por nosotros por amor, y de repente en el Jardín de las Olivas, en esa reflexión hermosísima, muy dolorosa, quisiera el mismo Jesús que pasara el cáliz, si era posible, pero luego dice, no, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios encarnó a la segunda persona de la Trinidad, precisamente por amor, para redimirnos a nosotros. Entonces, por amor y obediencia, ¿no? Sí. Siempre obediencia. Dicen que amor con amor se paga. Eso es un dicho popular, que es muy cierto. Los dichos son como filosofía popular. Entonces, si amor con amor se paga, y si estamos ahorita acercándonos a entender que es un Dios sumamente amoroso, pero es infinitamente amoroso, es un Dios que podríamos decir hasta locamente enamorado. Y a veces yo me lo imagino como rebasando ese amor a su justicia, porque si fuera solamente justicia, y si fuéramos juzgados así, pues ¿qué merecemos? Pues nada. Pero pecamos una vez y otra vez, y Dios está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos arrepintamos y luego retomemos, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no? Que haya el dolor de los pecados. Sí, precisamente hoy en la primera lectura de la misa de hoy, precisamente eso decía el pueblo de Sion. Dios nos ha abandonado, Dios nos ha olvidado. Y Él les dice, no, yo como tu Padre nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. ¿Habrá acaso alguna madre que quite a sus criaturas de su vida? Y si la hubiera, yo no lo voy a hacer. Yo voy a estar contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Así es. Si sentimos nosotros el afecto de nuestras madres, y lo sienten los bebés, incluso desde el propio seno materno, ¿no? Ahora imaginemos como si fueran todas las madres juntas
y que no fuera ni el asomo del amor que Dios nos tiene. O sea, es infinito, es muy grande, es una cosa indescriptible. Y con la única condición de que tratemos de amarle también y retomar y ir por el camino que nos marca. En este sentido, digamos, porque someter nuestra voluntad, que ya dijimos que tiene por objeto creer, sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios con todo lo que implica. ¿Qué implica? Dios nos lo dijo, ¿no? Dijo, el camino que lleva al cielo es un camino estrecho y áspero. No es un camino amplio y fácil de caminar. Dice, es un camino muy estrecho y áspero. Y si quieres llegar acá, dice, parafraseando, dice, toma tu cruz y pues sigue. Aceptando su voluntad, con lo que cada uno tenemos. Y además está muy bien señalado en este tiempo de Cuaresma o año jubilar. Él no nos está pidiendo sacrificios ni holocaustos. Él quiere un corazón contrito, un corazón arrepentido, que verdaderamente quiera transformarse en este tiempo para que podamos estar con Él y Él con nosotros. Definitivamente. Bueno, nos estamos acercando ahora sí un poquito más a la parte de la Cuaresma. Voy a hacer un pequeño paréntesis para describir como lo técnico, digamos, de la Cuaresma, el tiempo de Cuaresma. La Iglesia divide en ciclos el año litúrgico y pone 2 ciclos grandes, ¿no? La Navidad y la Pascua. Y dentro de esos ciclos hay tiempos. Hay diferentes tiempos, como en la Navidad viene el advenimiento o adviento, que quiere decir la venida. Y en la parte de la Pascua está la Cuaresma, que son precisamente el periodo que se dedica a conmemorar, no a celebrar, porque la celebración es como algo muy festivo, ¿no? A conmemorar es recordar algo muy formal, y generalmente se aplica a la parte como triste, pues. Para conmemorar la Pascua, la Cuaresma está dentro del ciclo de la Pascua. Entonces ahí estamos ubicados en esa partecita del año litúrgico. ¿Y qué sucedió en la Cuaresma? Pues ahora sí, creo que de lo que comentaba Ada en el jueves, especialmente el jueves, bueno, el jueves de esa semana precisamente Dios instituyó la Eucaristía. En la última cena con sus discípulos fue cuando instituyó la Eucaristía, y por eso los jueves, por ejemplo, suele darse lo que es las actividades de tipo, digamos, como de adoración a Dios, ¿no? Pero yo digo, sí, está dedicada totalmente al Santísimo, ¿no? El Santísimo Sacramento. Si los adoradores nocturnos, sí, no sé si todos lo conocen, pues es una asociación dentro de la iglesia, traen un distintivo, así muy bonito, con una medalla que simboliza precisamente a Dios, y ellos todos los jueves de todos los meses, a veces 1 o 2 veces por mes, según el número de secciones que haya, se dedican a adorar a Dios y tienen derecho, dice el reglamento, a hacer su guardia 1 hora, y en 1 hora y un momento de esos es el coloquio, donde nadie puede interrumpirlos porque están en un diálogo muy íntimo con Dios. ¿Y a qué van? A desagraviar a Dios por tantas ofensas y negligencias. Por ejemplo, tantas ofensas. Dios creó al hombre. Dios, la iglesia nos enseña que hay vida, una criatura nueva, desde que hay concepción. Por supuesto. Y luego Dios le pone el alma, ¿no? A ese cuerpo con la cooperación amorosa de nuestros padres, crea un cuerpo y Dios le pone un alma y un ser nuevo, que es el mismo desde la concepción hasta que nace. Entonces, por eso, si estamos hablando de la vida, pues muy respetuosos de la vida, ¿no? Entonces, ahí nació, regresando un poquito, ahí nació es lo del jueves, por eso se dedica precisamente a adorar a Dios, a desagraviarlo por tantas ofensas. A mí me da tristeza a veces pensar que el lugar donde más seguro puede estar un bebé es en el seno de su madre, con el calor de su madre, y lo que me causa mucho consternación es que en el lugar donde debería ser el más seguro para el bebé, a veces es el más inseguro. Con la promoción del aborto, por ejemplo. Entonces, hay tantas cosas por qué pedirle perdón a Dios y desagraviarlo.
Aquí ya sería el cambiarle el término aborto a asesinato. No es posible el que pudiera una madre, que es la que debe de proteger, o se dice que es la persona que más ama a sus hijos, casi como el padre, ¿no? Pues es la que decide matarlo. Y definitivamente, bueno, se dice también que Dios todo puede perdonarlo, todo lo puede perdonar, menos derramar sangre inocente. Si yo derramo sangre inocente, no me va a perdonar. Una persona, que es una persona, una criatura que no puede defenderse, pues no se vale. No podemos hacer eso. Porque un bebé no sabe cómo llegó al seno de su madre. Y sin embargo la madre sí sabe cómo evitar que llegue esa personita a su seno. Pero bueno, aquí volviendo a lo que comentaba sobre la adoración que tenemos todos los jueves al Santísimo, en donde podemos adorarlo y alabarlo en silencio, porque también podemos hacerlo como contemplación, para estar en ese diálogo en silencio con Él durante esa hora. Así es. Y que puede ser un momento muy maravilloso, y si no lo han hecho, los invitamos a que lo hagan, porque verdaderamente es una experiencia donde sale una persona o uno pues perfectamente tranquilo. No sé de qué manera puede uno adquirir esa paz, esa tranquilidad de verdad en cuerpo y alma, y se sale uno y ¡ay! Verdaderamente a gusto, ¿verdad? Sí, entonces ahí es el momento, ¿no? Y regresando a ese jueves tan significativo para la iglesia, ese jueves de nuestro Señor, instituye la Eucaristía. Bueno, los jueves que, como acabamos de comentar, nos dedicamos precisamente a eso, a desagraviarlo por tantas ofensas. ¿Qué viene luego de la institución? Pues se va a la adoración, ¿no? Se va al huerto de los olivos, se lleva a sus discípulos, deja a 9 ahí, y se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, y les da recomendaciones. Son sus amigos, los apóstoles son sus amigos, pero todavía de esos amigos los más íntimos se los lleva a que oren con él, pero les da recomendaciones, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es velar? Pues estar al lado, estar listos, ¿no? Estar despiertos, estar al pendiente de lo que suceda, con el arma en brazos, ¿no? Digamos, sí. ¿No? Porque ahora se dice que se va uno a velar al Santísimo, es como un rey que va uno a velar, entonces la guardia no puede quedarse dormido. No, definitivamente no. Y regresando a nuestro Señor, se va la primera vez, ahora regresa y los ve dormidos propiamente, ¿no? Dios es hombre, hombre y Dios. Estamos hablando del Dios hombre. Entonces, como hombre, pues siente tristeza, lo vemos llorar cuando muere Lázaro. También hay santa ira, una pasión de la santa ira cuando expulsa a los mercaderes de ellos. Dios es hombre y es Dios, se llama unión hipostática, la unión indisoluble del cuerpo y del alma. Está sintiendo. ¿Qué sentiría alguien de su mejor amigo si espera algo de su mejor amigo y de repente no lo tiene? Si se lo hace otra persona, a lo mejor dice uno humanamente, ¿no? Bueno, pero si te lo hace tu amigo íntimo, de los que más esperarías, pues tiene otro sentido, ¿no? Dios los dejó ahí, regresó por 3 veces. Y cuando se acercaba la hora, bueno, pues ya los despertaron porque ya venía mucha gente, y los despertó incluso. Y ya se da todo el episodio que ya conocemos muy bien, ¿no? Van por él, Judas lo vende con un beso, van por él y no se atreven a la primera vez a tocarlo, y finalmente los apóstoles huyen, lo dejan solo en las manos de sus enemigos. Para mí fue muy representativo también el poder observar que en el momento inclusive de su crucifixión no estuvieron con él. El único que está con él es Juan, con la Santísima Virgen María y Magdalena.
Claro, se entiende que eran humanos y por temor tal vez a que pudieran hacerles lo mismo, pues se escondieron. Pero el único que estuvo fue Juan. Sí, sí, humanamente uno puede entender hasta cierto punto. La situación era muy difícil, era peligrosa de todos y huyeron. Pero Juan, Pedro, que se quedó por ahí, pues le había curado serle fiel, ¿no? Hasta la muerte. ¿Qué podemos sacar nosotros como para irnos preparando para esa reforma de vida? ¿Qué enseñanzas? Ahí la tristeza era tal que pues la escritura nos narra y los teólogos también hablan de eso, pero si pusiéramos un poquito de atención, tratar de meternos ahí con la imaginación ordenada y con nuestra inteligencia, ¿qué veríamos? Y como a veces no nos alcanzamos a explicar, pues hay autores, hay personas que han confiado tanto en él y le piden, les hace revelación, le piden que les explique por qué está en esa situación, por qué se encuentra tan triste, ¿no? Recordemos que sudó sangre. Sí. Y el sudor de sangre, que se llama hematohidrosis, Sí, está comprobado que puede pasar. Es científico y se da solamente en casos de una situación tan fuerte que los vasos capilares pequeños de los poros se dilatan y sale la sangre y sale por los poros. Eso es un sudor de sangre y está comprobado, eso es científico, eso sí es cierto. Fue tanto su pesar y su dolor. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba así? Precisamente por eso narré antes, ¿no? Estaba así porque él mismo lo ha revelado, se lo ha dicho a algunos místicos, porque veía la ingratitud, veía todo, desde la desobediencia de nuestros primeros padres, veía la ingratitud de su pueblo, al que condujo por 40 años en el desierto, dándoles de comer y dándoles de beber, y aún así, y encomendándoles en los 10 mandamientos lo que tenían que hacer. Y aún así construyeron un becerro de oro, se dieron a la perdición y ya mostrando al menos poca gratitud, ¿no? Y si pasaba eso por su mente de nuestro Señor, y si le sumamos todavía eso, que estaba viendo hacia el futuro también, en Dios no hay tiempo, y veía toda su pasión y veía también la muerte. Entonces veías todo lo que iba a suceder. Y también una cosa muy importante, veía los sufrimientos que le iba a causar a su propia madre. Y por eso estaba en esa situación tan triste, ¿no? Que lo hizo sudar sangre, y por eso pedía a su padre si era posible que pasara el cáliz. Bueno, pero no fue así. No, definitivamente no. Tuvo que obedecer la voluntad de su padre para morir por nosotros y por nuestros pecados. Se dice también, sáqueme del error, si acaso estoy en el error, que una de las heridas que más le duele a nuestro Señor es la del hombro, que fue donde cargó la cruz, pero no precisamente por el peso de la madera, sino de nuestros pecados. Y no sé cuál de los santos que le ha preguntado cuál es la herida que más te duele. ¿Tus manos? ¿Tus pies? ¿La lanzada que le dieron? No, ni la corona de espinas, sino la del hombro en donde estuvo cargando su cruz. Pero repito, no por la madera o el peso que tenía él, sino por los pecados nuestros, ¿no? Sí, nuestros pecados. Luego viene un juicio, un juicio totalmente injusto, dos juicios, digamos, ¿no? El primer juicio es religioso propiamente, que era el juicio del pueblo de Israel. Y el segundo juicio era el juicio, digamos, político de Pilatos. Después de que lo prendieron en el huerto, los trataron con un malhechor, golpes, puñetazos, escupitajos, amarrado como si fuese de huir.
y maltratado. Entonces, esos dos juicios, tanto el juicio religioso de los hebreos como el juicio político de Pilatos, los que escriben sobre eso dicen que fue totalmente injusto, y así fue. Sí, claro. Si nosotros nada más analizamos todos los sucesos, por ejemplo, lo que estaba prescrito por el propio pueblo de Israel, cuando se juzga a alguien, más en materia tan grave, los judíos, el pueblo de Israel no podía condenar a alguien a muerte. Y por eso querían que les diera Pilatos la autorización. Pero el juicio estuvo plagado de irregularidades, un juicio totalmente injusto. Nicodemos, que fue su defensor, hay un libro que se llama así, El juicio de Jesús. Hay dos libros que se llaman así, El juicio de Jesús, que le recomiendo lo lea, porque literalmente citan todo, ahora digamos como si fuera un juicio oral, todo lo que dijo Nicodemos después de convencerse que los judíos no querían realmente hacer un juicio a Jesús, lo querían matar, y buscaban las formas, ¿no? Lo hicieron de noche, cuando no debe ser de noche. Testigos falsos, no dieron la oportunidad de que hubiera testigos, digamos, en la defensa. Nicodemos les dijo eso, esto está lleno de irregularidades. Aquí solo veo testigos falsos y contradicciones. Pero Jesús no decía nada. Nada. Él siempre se dejó llevar como inocente cordero y obedeciendo la voluntad de su padre. Y aquí pues se dice también cómo anduvo de Herodes a Pilatos, porque pues Pilatos no quería hacerlo, y sin embargo se dejó llevar por la multitud que gritaban que lo castigara y lo crucificara, ¿no? Que lo matara. Pero creo que él no quería hacerlo. Por temor, dice la propia escritura, ¿no? Por temor a las consecuencias que había, porque el pueblo hebreo era muy amigo del César. Entonces, ese argumento usaban mucho para con Pilato, decirle, bueno, si no lo condenas, no eres amigo del César. Uh-huh. Y políticamente, como ahorita, por ejemplo, ser amigo del que tiene el poder, pues es importante, y ser su enemigo también es importante. Entonces Pilatos tenía esa, por una parte quería dejarlo, porque ahí están las muestras, ¿no? No quería condenarlo también por su esposa, intenta también liberarlo con la elección de o Barrabás o él, después lo castiga para que, a ver si con la conmiseración uh-huh. Se podía hacer que cesara ese intento de los judíos, pero no era, la intención era precisamente crucificarlo, ¿no? Y esos par de juicios que quedan ahí para la historia, pues fueron totalmente irregulares. Si alguien tiene oportunidad de leer esos libros, adelante. Son libros muy bonitos. A mí me fascinó la defensa que hace Nicodemos de él, y porque es como un abogado nuevo. Si lo estuviéramos viendo ahorita, hace todo lo posible por liberarlo, pero al final, convencido de que no querían juzgarlo, en realidad querían asesinarlo, termina diciéndoles que él está convencido de que lo que quieren es asesinarlo, y que lo que él diga no lo van a considerar, pero sí quería decirles él todo lo que estaban haciendo mal, claro. ¿No? Y ustedes lo quieren asesinar, dijo, es lo que quieren. Y además de que, pues sí, y lo logran hacerlo, sin darle la oportunidad a su madre de darle el más mínimo de los consuelos que se le pudiera haber dado al más malvado. Y con él no deja ni que se acerque a él. La Santísima Virgen, prudente, callada, simplemente ve todo el suceso sin poderlo abrazar, sin poderlo consolar, sin poderle nada, no puede hacer nada ella, para que pueda él sentirse un poco acompañado por ella, porque únicamente andaba con Juan y con la Santísima Virgen. Una de las reflexiones que podemos tener para nuestra vida, ¿puede decirnos una reflexión? Bueno, yo creo que ahí está en la Escritura lo que pudiéramos decir o hacer, mejor dicho. Nos enseñó en el huerto de los olivos, el Señor,
a plegar su voluntad a la de Dios y dijo, fiat voluntas tuas, hágase tu voluntad, no la mía. Eso, lo primero que queremos hacer es precisamente, si Dios es, aparte de ser nuestro creador, Él nos creó y nos creó para algo, imitarlo, ¿no? Imitarlo con todas sus consecuencias, porque no es fácil decirle a Dios que haga su voluntad y de repente en la vida diaria, en la práctica, estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Dios dice no matarás y de repente hay miles de niños asesinados en el vientre de sus madres y avalados con un derecho positivo de leyes que protegen eso que dijiste atinadamente, es un asesinato de un infante indefenso. Yo no creo que alguien que quiera matar a alguien, a otro ser, lo hiciera con uno que se pudiera defender, claro, ¿no? Entonces, ante tanto eso, que se haga su voluntad y plegar nuestra voluntad a la de Él, significaría eso, realmente, o sea, hacer todo lo posible porque se cumpla la voluntad de Él y no la nuestra. Esto no quiere decir que en la vida cotidiana vamos a meternos en un monasterio y vamos a estar todo el tiempo. No, sí, claro, quiere decir no. que en el estado de cada uno de nosotros, y como madres, como padres, como maestros, como trabajadores, en donde estemos, tenemos que hacer lo mejor y buscar pues la verdad, el bien, la belleza que es Dios. Dios, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, plegar nuestra voluntad como eso, porque luego se repitió el fiat voluntas tuas, lo dijo Dios en el huerto, y la Virgen cuando le anunciaron que iba a ser madre, esposa del Espíritu Santo, que iba a ser madre, y ella dice, bueno, es que yo me consagré, yo quiero consagrarme a Dios, ¿cómo va a ser eso? Y San Miguel, San Rafael, San Gabriel le dice que no tema, que va a ser hijo del Espíritu Santo. Y cuando San José así de repente no entendía, se le aparece el ángel y le dice que no temas tomar a María como tu esposa, porque el hijo que va a dar a luz es del Espíritu Santo y le pondrás por nombre Jesús, ¿no? Porque Entonces, José tenía dudas, José sí. tenía un poquito de desconfianza, el que pudiera ella, a la hora que se fue con su prima Isabel a asistirla, que llegara ya gordita, ¿no? Sí. Entonces, pues ha de haber dicho, canijo, pues ¿cómo? Pero afortunadamente se le reveló en sueños el ángel y le dijo que no temiera y que la tomara como su esposa sin ningún problema. Aquí pudiéramos ver, tenemos por ahí algún comentario, felicitación. ¿Qué nos dicen por ahí, Leo? Sí, dice Miguel Fraustro, una manita arriba. Pacholo de la Torre, saludos a todos. Gracias. Miguel Frausto Rivera, muy bien, muchas gracias. Anónimo Soñador, carita feliz y muy bien. Pacholo de la Torre, dedos arriba. Mayra Hernández, número 1. Dice María de los Ángeles, Partida Flores, felicidades por el tema. Y muchas pregunta, gracias. ¿qué tan cierto es que las personas cuando practican la religión son menos enfermizas? Pues yo creo que tiene una razón. Bueno, tampoco soy experto en la psicología, pero la práctica, la vida cotidiana nos da como una respuesta, ¿no? Hay muchas enfermedades que son causadas por cuestiones, las cuestiones psicológicas a veces se transforman en cosas ya fisiológicas cuando son repetidas o son consecutivas, ¿no? La gente que se estresa mucho, pues se enferma más, ¿no? Sí, no. Y la mente domina nuestro cuerpo, y si nosotros estamos con una mala actitud, pues entonces nos vamos a enfermar. Y los que estamos un poquito más inclinados a nuestra religión, a estar más apegados a Dios, pues tenemos una actitud diferente, ¿no creo? Sí. Y nos vamos a enfermar, Además, definitivamente. fíjense qué bien. Cuando nosotros tenemos plena confianza en Dios y hay alguna enfermedad, incluso un poquito complicada, ¿no? Dios nos enseñó, dice, si realmente tu fe es fuerte, dile a esa montaña que se mueva y se mueve, como el centurión, ¿no? Y yo conozco muchos casos en los que se han no solamente más sanas por la práctica de la religión, sino incluso sanadas de problemas difíciles en forma milagrosa. ¿Por qué? Porque confían en Dios.
A mí me gustaría aprovecharlo para hacer una pequeña reflexión en torno de la verdad. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que esto, no? ¿Cómo es posible que la Virgen fuera la Madre de Dios y todo? Bueno, la reflexión es muy sencilla. La verdad tiene características. Por ejemplo, la verdad es objetiva. Se quiere decir que radica en el objeto de las cosas. No es subjetiva. No es que yo pienso que no. Mi verdad, no, eso no existe. La verdad es objetiva, eso, por definición. O sea, radica en el objeto propio. Por eso es objetiva. No es subjetiva en el sentido de que yo diga, esta es mi verdad. No. Sería subjetiva, dicen, en el caso de que lo que yo estoy concibiendo como sujeto fuera exactamente lo mismo que la realidad. Entonces sí, hay un empate de la realidad, no se distorsiona, es la misma, es objetiva, es universal, o sea, va a ser en todos los lugares la misma verdad y va a ser eterna, o sea, todo el tiempo va a ser lo mismo. Lo que fue hace 2000 años, ¿verdad? O es ahorita y es después. La iglesia propia, por ejemplo, dice, todo lo que enseñamos aquí, nadie lo puede contradecir, porque si no, entonces sería un error. Entonces la iglesia está protegida, la iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo y se hacen las cosas conforme a esa asistencia del Espíritu Santo, no se equivoca. Entonces, la verdad también no toda la verdad está al alcance del hombre, porque somos limitados, somos seres finitos, pero no porque no lo entendamos, quiere decir que no es verdad. Por ejemplo, los milagros, ¿no? Pues son cosas verdaderas, solamente que yo no alcanzo a ver. Por ejemplo, ni la ciencia pudo explicar, ahorita que dijimos de la presencia real de la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo en la Eucaristía. No lo pueden probar, pero ¿quiere decir que no existe? No. Quiere decir que mi pobre entendimiento pues no alcanza. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para perfeccionar mi entendimiento? Es practicarlo con humildad. No pensar que lo sé todo, sino al revés. Voy a dejar que la fe ilumine mi inteligencia para que se perfeccione. La fe lo que hace es admitir lo que nos dice la iglesia, admitir lo que nos dice Dios a través de los sacerdotes o la escritura como verdad, aunque yo no alcance a entenderlo. Entonces, hay cosas extraordinarias. ¿Y puede curar algo? Claro, pudo levantar a Lázaro, y no a Lázaro, a muchos que estaban muertos. ¿Puede curar algo? Fácilmente. Por supuesto. No existe realidad que Dios no pueda cambiar. Así es. Bueno, pregunta, igual, faltan todavía 2 preguntas. María de los Ángeles, ¿qué opina usted sobre la cátedra de la práctica de la bondad de la Universidad de Harvard como parte de la psicología humana? ¿Bondad? Ajá, en la humanidad. No sé si la pregunta había por ahí, pero a veces hay ciertas discusiones acerca de la verdad o del bien, de la bondad. Pues Dios es la bondad, no puede haber más que una bondad, ¿no? Pero si va encaminada a que exista el bien y el mal, no sé si vaya por ahí la pregunta, entonces, hablando del bien como tal, existe porque es Dios, ¿no? Y tiene ser, pero el mal está encarnado en el demonio, por ejemplo, pero existe por defecto de bien. O sea, no es que exista el mal como ser, porque si no, entonces caeríamos en el error de pensar, Dios es todopoderoso, hace el bien y el mal. No, Dios no puede hacer el mal. ¿La bondad se está llevando como materia en Harvard? Es una cátedra que dieron, me imagino. No lo conozco, la verdad. No, ni yo tampoco lo había escuchado. También pregunta María de los Ángeles, ¿qué tanta disposición hay del ser humano en llevar a cabo un cambio de su vida? ¿Es real o es una postura de interés por recibir un bien? Pues yo creo que eso es individual, ¿no? Yo creo que aparte de que es individual, todos tenemos interés por recibir, claro, algo bueno, ¿no? Claro. Si yo estoy haciendo algo bueno por él, pues también voy a recibir algo de él hacia mí. Bueno, definitivamente. Yo lo aplico así en Dios. Yo hago mi vida correcta, hago cosas buenas, por supuesto que voy a tener una recompensa. Sí, si busco una reforma de vida para yo obtener un beneficio, pues claro, el estar bien, el llevar una buena vida conforme a la voluntad de Dios, es bueno. ¿Y de dónde parte la reforma de la vida? Bueno, es materia de la siguiente parte, pero del convencimiento de verdades tan trascendentes y principios tan básicos como el de la vida, primer
principio de la vida, ¿cómo puedo yo reformar mi vida? Pues entendiendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me acercara poquito reflexivamente a entender lo tanto que nos ama Dios, pues conforme vaya acercando y pidiéndole el alumbramiento al propio Dios. ¿Y cómo se pide? Pues a través de la Eucaristía, hay que confesarnos, ¿no? y comulgar y todo lo demás. Dios, con esa sana intención que tenemos de mudar de vida, va a poner la otra partecita que nos pueda hacer difícil, ¿no? Lo que naturalmente hacemos, digamos, lo sobrenaturaliza Dios y luego podemos alcanzar eso, ¿no? Una reforma de vida es posible, claro que es posible, y no solamente es posible, es necesaria. Y si no, vean el contexto actual. Ya dijimos de los millones de vidas de bebés que se pierden, cientos de cosas tristes como encontrar muchos cuerpos en un lugar, que diariamente estén perdiendo la vida cientos y millones de personas, que se pierda de vista lo que es la verdad, la objetividad, ¿no?, de lo que hacemos, y la moralidad a veces se vuelve relativa en el sentido que la gente quiere tener lo que le gusta, lo que cree que está bien, pero no necesariamente lo que está bien. Pero yo creo que una reforma de vida es totalmente posible y es necesaria, pero tiene que partir también de una preparación. Si, por ejemplo, yo quiero ir a confesarme, pero no sé qué es la confesión, pues a lo mejor hago una confesión no tan completa, digamos, y tan trascendente, porque la confesión tiene sus requisitos. Entonces voy y no me preparo recordando los pecados, incluso apuntándolos, ¿verdad? Y nada más voy, sí, bueno, si hay esa intención y todo lo demás, pero no va a ser el mismo fruto, ¿no? Definitivamente. Entonces sí es. Pues los invitamos para que puedan estar con nosotros el próximo miércoles, que vamos a tener la segunda parte de este tema tan interesante, con algunas imágenes que nos va a traer el maestro para que podamos estar mucho más atentos al programa. Y nos despedimos. ¿Quiere cerrar con algún comentario, maestro? Sí, me gustaría invitaros precisamente a esa reforma de vida y ser humildes, ¿no? Ser humildes si uno lo pide con humildad y lo pide bien, Dios puede hacer muchas cosas, y lo mejor es que tengamos fe, ¿no? Termino nada más con una especie de pues recuerdo que lo leí, no sé si era una analogía, pero eso es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, cuando iba por visitando en la Edad Media, iba y visitaba los conventos, todo, pues confesaba a las monjas y todo lo demás, y se le acercó una monjita, la más humilde era la cocinera. Entonces había un estanque ahí en el convento, y San Juan de la Cruz siempre aprovechaba, es un místico muy bonito, lean a San Juan de la Cruz. Le dijo: oiga, padre, ¿por qué cuando voy a la charca, él le dijo charca, era un estanque, las ranas saltan y luego se van hasta el fondo y ya no salen? Y San Juan de la Cruz siempre aprovechaba, ¿no?, la didáctica de la educación media, desde la Edad Media. Lo que pasa, hija, es que cuando tú te acercas, las ranas perciben un peligro, entonces se avientan al estanque y se van hasta el fondo donde están bien ocultas y se sienten seguras, y ya no salen hasta que se van los peligros, ¿no? Yo, retomando este comentario que les hago, les invito para que ante cualquier peligro también se sepulten, pero en las llagas purísimas de nuestro Señor Jesucristo, y no salgan de ahí hasta que el peligro se haya ido, y si es posible ni siquiera salgan. Así lo haremos, definitivamente. Pues muy bien, nos vemos siguiente miércoles con la segunda parte. Recuerden darle like, compartir, visítenos en YouTube, no se pierdan las transmisiones de la televisora digital sindical. Recuerden, tenemos programas con los convenios que realiza el licenciado Francisco Vázquez Guzmán en beneficio de los trabajadores, así como programas de nutrición y economía para los servidores públicos. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches.